Hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va todo? Pues bien, bien. Hace un par de días volví a ver Pedro Páramo, que es Sí, justamente de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Que es sí. cómo convertir un clásico de, bueno, pre-boom. Bueno, claro, también se ha considerado Juan Rulfo como el boomer, a pesar de que los boomers eran más bien Más jóvenes. Vargas Llosa, un poquito, no más jóvenes, un poquito más jóvenes. O sea, Vargas Llosa, Fuentes, Fuentes, Cortázar y García Márquez, ¿no? Y entraba y salía Cabrera Infante. Gabriel Infante, Onetti, Donoso. Bueno, así que en realidad también podría haber estado o no haber estado Rulfo, ¿no? Pero claro, Rulfo es anterior, pero Páramo, pues algunas personas lo interpretan como realismo mágico, ¿no? Yo no. Es que es realismo árido, mágico. Sí, Es súper árido. sí, es terrible. O sea, Pero bueno, pero el lenguaje es una belleza. no, el lenguaje es conciso. Si es que yo tuviese que compararlo con un García Márquez, sería el García Márquez del Coronel. Ay, Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Claro, por la concisión, porque no Sí, sobran palabras, porque finalmente, sí, pues, sí, es otro sí. García Márquez. Pero mi punto con Pedro Páramo, y con eso podríamos arrancar, es que en sí me sorprende que Netflix haya intentado adaptar dos novelas tan difíciles Ah. en tan corto tiempo. Sí, es como que, no sé, pienso, bueno, el tema de 100 años de soledad era un tema que se discutía ya desde hace años, ¿no? Y la verdad es que si no fuera porque los hijos de García Márquez son directores de parte de los capítulos, no sé si se hubiera hecho, ¿no? Porque, o sea, García Márquez en un momento dijo que él no quería que se convierta en una película. Claro, en una película tradicional, o sea, en una película de 2 horas, no, pero en una serie tal vez. Entonces ahí quedó eso, ¿no? Pero sí llama la atención. Pero sí, bueno, yo no he visto 100 años de soledad, todavía no la he visto. Comencé a ver, me quedé en 15 minutos y la apagué. Pero la verdad es que Pedro Páramo también me pasó lo mismo, porque comencé a verla y dije, ay, no, y la apagué. Pero después dije, no, a ver, la voy a ver. Porque Y cuando, finalmente es una película y puedes sobrevivir 2 horas viendo eso. claro, sí, pero, o sea, lo que pasa es que, a ver, ¿cuál era, digamos, Tu objeción, mi objeción? Mi objeción es que cuando tú ya ves la película, las imágenes de los personajes se sobreponen a tu imagen de los personajes. ¿es cierto? Ya, o sea, eso va a pasar, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, 100 años de soledad, a pesar de que hace tiempo que no la leo, pero la he leído 3 veces, ¿no? Primero la leí cuando estaba en el colegio, que la leí así, con partes que no entendía, medio saltando. Después la leí cuando estudiaba en San Marcos, que me la enseñó, o sea, era parte de un curso de literatura latinoamericana que llevábamos con José Antonio Bravo, que además era pucha, se sabía todo, pues de García Márquez, en fin. Y después la he vuelto a leer, después de que terminé la universidad, cuando yo he estado enseñando periodismo, no sé por qué motivo, la he leído ahí de nuevo. Y claro, en mi tercera lectura le encontré otras cosas, ¿no? Entonces, no quiero ver la serie sino hasta leerla una cuarta vez. Ahora, el problema es que no tengo mucho tiempo de leer y bueno, en fin, entonces por eso, bueno, quizás sí vea la serie antes de volver a retomar 100 años de soledad, ¿no? Pero Pedro Páramo yo solo la leí una vez hace años cuando estudiaba literatura. Entonces, he vuelto a releer Pedro Páramo algunas partes para esa entrevista, pero yo no había leído Pedro Páramo. O sea, y además otra cosa es que cuando yo leí Pedro Páramo y leí El llano en llamas, a mí me gustaron mucho los cuentos, especialmente uno que se llama Diles que no me maten. Pucha. Que es buenísimo. ¿Tú sabes? Una vez yo tuve una charla con Alonso Rabí por horas sobre ese cuento. Así, Sobre todo porque Alonso se dedicó a imitar a Juan Rulfo leyendo el cuento. Y le salía. Sí. Y le salía. Diles que no me maten. Sí. Bueno, en realidad estaba imitando, no sé si es que estaba imitándolo perfectamente a Rulfo, pero estábamos chupando y fue muy divertido. Bueno. Y el cuento me parecía genial porque el cuento es buenísimo. El cuento es buenísimo. El cuento es buenísimo. Además, la historia es terrible, ¿no? La historia es esa cosa también de que te imaginas estos peregrinos yendo a ver a
no sé, pues a la Virgen de Guadalupe o a no me acuerdo a quién, que Cristo, y caminando de rodillas, ¿no? O sea, todo el camino haciéndolo de rodillas. Los dolientes. Sí, y cuando entonces el hijo que carga al padre y lo carga para tratar de llevarlo y que llegue, que al final, bueno, no voy a decirle el final para no hacer spoilers, pero ese cuento es un cuento tremendo. Y hay otros cuentos del Llano en Llamas, el mismo del Llano en Llamas es tremendo, ¿no? Sí, pero me da la impresión que son tremendos porque son la misma capacidad imaginativa de Pedro Páramo, pero más concisa, ¿no? Como que más cargadito, como la diferencia entre un americano y un expreso, ¿no? Bueno, puede ser, pero los cuentos no tienen esta cosa de los muertos, pues, de Pedro Páramo. Claro. O sea, todos son, o sea, es un poco este clima mexicano, que no sé cómo explicarlo, que es una mezcla entre lo que tú has dicho, ¿no? O sea, estos paisajes desolados. La aridez. Pero al mismo tiempo también, o sea, el paisaje es un paisaje como árido, desolado. Pero es exuberante al mismo tiempo. Sí, o sea, donde hay río, entonces ahí hay plantas y hay árboles y hay sembríos y está, no sé, toda esta capacidad de hasta oler la noche. No sé cómo decirlo, ¿no? No, sí te entiendo. O sea, sí puedo entender a qué vas, ¿no? O sea, es la sensorialidad que se extiende no solamente a los colores del trópico a los que estamos más habituados, sino el hecho que el desierto puede ser exuberante, no se puede estar lleno de vida, o sea, ratones, los cactus. Los cactus, claro, todo eso, pero por ejemplo, pero junto con esa aridez del paisaje, también hay esta cosa de la mexicanidad, ¿no? Es exuberante. Que es exuberante y esa misma machista, ultra machista, bueno, Pedro Páramo es súper machista, ¿no? Claro. Y, o sea, con esta idea de que, digamos, de por qué los padres van a criar a los hijos, pues, pero ahí la Doloritas, ¿no? De la madre de Juan Preciado, ¿no? Le dice, anda y cóbrale lo que nos deben, ¿no? Claro. Entonces está esta idea de también, digamos, de la injusticia ya instituida, ¿no? El destino fatal de los pobres. En Diles que no me maten está eso, ¿no? O sea, es el destino. O sea, los pobres no pueden salir de ser pobres. El destino al final va a ser la muerte, ¿no? O sea, pero una muerte, claro, como hemos estado conversando antes, no, una muerte no digna, una muerte de los humillados y ofendidos. Claro, pero además otro detalle es que los pobres en Pedro Páramo están en una guerra, están en medio de una guerra entre Rentería y Pedro Páramo, ¿no? Ah, bueno, claro, eso es en Pedro Páramo, ¿no? Claro, en Pedro Páramo, los pobres, que son los que, tú dices, los que se han levantado en contra, porque son los revolucionarios. O sea, un tema interesante de Pedro Páramo es que en la mitad de la novela, o sea, aparece la revolución, ¿no? Claro. Y la revolución es como que nadie cree en nadie, ni Pedro Páramo en los que llegan, ni los que llegan en Pedro Páramo se están midiendo todo el tiempo. Y bueno, dicen, bueno, ya, entonces, ¿qué nos va a dar? En fin. Digamos, en la película sí se ve eso de una manera como más explícita, ¿no? Claro, porque Pedro Páramo los utiliza. Sí, los utiliza. Pero ellos también le están midiendo a él y saben que saben que Pedro Páramo los está utilizando y saben que en algún momento le van a sacar algo. Claro, es que pero que también está presente en la novela. También está presente en la novela, pero de una manera mucho más sutil, ¿no? O sea, Pedro Páramo es alguien que sabe leer el poder. Claro, sí. Y sabe leer el poder porque de una manera él es el poder fáctico, ¿no? Claro, pero es el poder del patriarca mexicano clásico, ¿no? Claro, y se enfrenta a un poder más institucionalizado, que es el del padre Rentería, que es la iglesia, con el que no se lleva del todo bien, pero que se soportan, ¿no? Se aguantan Rentería porque Pedro Páramo le da plata. Claro. Y Pedro Páramo porque dentro de su concepción del mundo, lo que requiere también es que Dios lo perdone, ¿no? Lo perdone al hijo, ¿no? Claro, porque el caso de Miguel era, ¿no? Claro, Miguel Páramo. Miguel era un sujeto excrementicio, pues era una persona horrible. Un maldito, un desgraciado. Me gusta la manera como presentan, y para ordenarnos un poquito, en la novela me da la impresión que al tener que simplificar la trama, una trama que de por sí ya es un tanto simple, presentan, le dan una forma como de telenovela clásica
Por ejemplo, cuando... En la película. En la película. Sí, bueno, sí. Porque en realidad la trama es bien compleja, porque la trama de Pedro Páramo tiene un montón de racontos, de idas y vueltas, ¿no? Claro. Y eso también tratan de ponerlo más o menos en la película. Y es más, o sea, los diálogos de la película son... Calcados. Sí, sí. Porque sí. yo recuerdo, y hemos hablado antes, por ejemplo, que una frase de Pedro Páramo que a mí me fascinó toda la vida, Sí. es la frase donde Abundio, creo que es, Sí. dice, le pregunta sobre Pedro Páramo y dice, él es un rencor vivo, ¿no? Sí, 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 sí. Y, Sí. Un rencor vivo, sí. yo recuerdo que cuando la leí, me quedé así impresionado, porque es una frase durísima, ¿no? Sí, sí. Ahora, en la película como que queda, como que está más patente, a pesar que en la novela también es explícito, el hecho de que los personajes están muertos desde el inicio. En la película, sí, me parece que en la película es más. Porque yo cuando leí la novela, o sea, me quedé como, digamos, sin entender hasta, o sea, y eso, que ahora que he releído la novela, o sea, yo me quedé sin entender hasta bastante avanzada la novela, pero ahora que le he vuelto a leer, me he dado cuenta de que al principio ya le dicen, no, Pedro Páramo está muerto. Claro. ¿No? Entonces, la película presenta la historia como un raconto, ¿no? Pero, sin embargo... Los viajes en el tiempo son permanentes. Claro, idas y vueltas, idas y vueltas. Pero, digamos, comienza con... que es como comienza la novela. Comienza con Pedro Páramo, cuando ha muerto su padre y va este peón, ¿no? El que es el capataz y le dice, oiga, Fulgor no tenemos plata. Sí. ¿No? Fulgor, don Fulgor. No, que no tenemos plata, que no sé cuánto. Entonces dice, bueno, ¿a quién le debemos? A tal, a tal. ¿Y a quién les debemos más? Al despreciado y tal. ¿Y qué están haciendo los despreciados? Bueno, la hermana mayor se fue, pero la otra sigue ahí. Bueno, dígale que me voy a casar con ella mañana. Es como, wow, ¿qué? O sea, y sí, ¿no? O sea, como te digo, los diálogos de la película prácticamente están calcados de la novela, pero digamos cuando ya te plantean eso, te lo ponen en una fiesta, los colores, todo vivo. Además el actor que eligieron para Pedro Páramo, ¿no? Sí. Porque es un tipo súper plantado, sí, gallardo, guapo. Pero un poco inexpresivo, ¿no? Pero, o sea, es como debería ser Pedro Páramo. No, o sea, un tipo que expresa maldad en la mirada, ¿no? Sí, o sea, un resentimiento. Así. Claro, entonces cuando dice, pues díganle que me voy a casar con ella y que sea pronto, sí, que me he enamorado de ella. Sí, claro, sí, que no puedo dormir por ella. Claro, y entonces sí, pues definitivamente esto es aristocracia rural en su máxima expresión, ¿no? Matrimonios arreglados. Claro, pero es como solucionar el problema de las deudas, bueno, pues me caso con la tipa, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero es que es eso, es todo, o sea, pero, claro, ¿qué aporta Páramo ahí? Apellido, o sea, es casa a la menor de las hijas que se quedó soltera. Claro, pero exacto, porque se quedó soltera también, entonces todo este rollo de... Es que toda la historia de Pedro Páramo no puede ser entendida sino dentro del ámbito del machismo y el patriarcado mexicano. Por supuesto, no hay forma. Es más, o sea, Pedro Páramo es el prototipo del macho mexicano patriarca, que no es el patriarca clásico griego, que no es Ulises, que no es Agamenón, que no cuida a sus crías, sino que va dejando crías por aquí y por allá y no le interesa. ¿No? Es más Zeus. Más o menos, sí. Digamos, como, claro, o sea, Zeus en su perspectiva de, digamos, de hacer lo que le da la gana sin importarle nada, pero digamos, el patriarcado latinoamericano se caracteriza por eso, por la irresponsabilidad del patriarca. Los patriarcas usualmente se supone que se responsabilizan por la prole. Claro, es que es un patriarcado distinto, básicamente súper machista, y ese machismo lo dijo Octavio Paz en El laberinto de la soledad, en su famoso segundo capítulo, Los hijos de la Malinche. Él dice, el macho mexicano, ¿no? Es el que hace, digamos, actos temerarios y actos malvados solo por el hecho de hacerlo, por el hecho de ponerlos en práctica, por el hecho de que se realicen en la realidad, solo para ver que él tiene el poder de hacer eso, ¿no? Entonces, dice,
el macho latinoamericano es el gran chingón, dice Octavio Paz, ¿no? El que hace chingaderas. Claro, que es básicamente, en peruano vendría a ser el gran pendejo. El gran pendejo, exacto, que hace pendejadas. El que hace pendejadas. Sí, porque exacto. en México sea totalmente distinto, ¿no? O sea, sí, pero sí. Es precisamente, digamos, este personaje, el macho mexicano, es el poder sin freno, dice Octavio Paz, ¿no? Es el poder sin freno, es el poder expresivo en toda su potencia. Definitivamente. Y eso pasa con Páramo. Pero Páramo bien calculador también. Claro, es que es un estratega, finalmente. Sí, exacto. Sí. Porque en principio, y eso se ve en varios momentos, en su manejo de las mujeres, por ejemplo. Claro. En su relación con el padre Rentería, por ejemplo, cuando Rentería le entrega a Miguel. Claro. Pero con las mujeres en general, pero excepto con una, ¿no? Con Susana San Juan. Claro. Y es su muerte la que desencadena el final de Comala. Sí, exacto. Porque finalmente es que Susana tenía varias características. Primero, que Pedro Páramo la miraba como algo más igual. Claro, incluso cuando eran jóvenes. Se bañaron juntos. Claro, él la admiraba como algo bello, transparente, inocente. O sea, también, digamos, en la imagen de Pedro Páramo está esa idea, ese ideal, ¿no?, de mujer que él había perdido absolutamente, que ella nunca más iba a recuperar y que pensaba recuperar con Susana San Juan hasta que no puede, ¿no? Porque ella ya estaba trastornada, digamos, ¿no? Claro. Además, sus últimas palabras fue: váyase usted a llorar a otra parte. Ah, sí, pero le dice, claro, pero no se le dice a él, ¿no? Se le dice a... No me acuerdo a quién, a alguien que está ahí. Claro, váyase. A la empleada. A la empleada, a Damiana. ¿No era Damiana? Creo que sí. Bueno, no sé. El asunto es que Pedro Páramo sí está totalmente fascinado por esta mujer, ¿no? Que es siempre, digamos... O sea, cuando yo leí la novela, yo tenía la idea, así cuando terminé de leer la novela, que Susana San Juan era la única persona más potente que Pedro Páramo. O sea, que tenía tanto poder, que tenía el poder sobre Pedro Páramo. Claro, y cuando la lees te das cuenta que no es así. Que es el recuerdo de ella lo que tiene el poder sobre Pedro Páramo. Claro, es el recuerdo de ella, no es ella. Ella ya está perdida. Ella ya está perdida, sí. Ya totalmente perdida. O sea, claro, y lo veo y sí, pues el tipo está enamorado de una fascinación, de la nostalgia. Claro, del recuerdo, de la nostalgia, de lo prístino, ¿no? De lo transparente. Y en la película lo deja bien explícito varias veces. En la película más, ¿no? En la película más que en el libro. Porque es que el libro es muy sutil. Sí, el libro es como que te pierdes, o sea... Y el espectador tiene que ser... Con algunas cosas tienes que ser más clara con el espectador, ¿no? Sí. A mí particularmente hay varios detalles. O sea, primero, si hacemos una pausa y explicamos cuál es más o menos la historia de Pedro Páramo, llega este chico preciado, llega a Comala, se encuentra con Abundio, que es quien lo transporta, quiere conocer a su padre, que es un hacendado con mucho dinero, que los ha abandonado a él y a su madre muchísimo tiempo, nunca les ha mandado nada, la madre acaba de morir, y él llega a Comala, se hospeda en el hotel de la señora Eduviges, que en la película pasa una cosa, que yo la vi a ella demasiado joven para tener la edad que debería haber tenido. Sí. Y todos los personajes con los que Preciado se comunica son demasiado, como que se hubiesen detenido en la edad, o sea, no los han envejecido. Hasta Pedro Páramo lo envejecen al final, pero ellos no. Como que es a la edad en la que murieron. Sí. Y bueno, entonces llega Juan Preciado, se queda donde Eduviges, ahí pasa algo que escucha murmullos. Escucha gritos, muertos, ¿no? En realidad. Y Eduviges le dice, ¿alguna vez has escuchado a un muerto? Y él dice, no, qué suerte. No, ella le dice, más te vale. Claro. Es súper mexicano, ¿no? Algo así. Más te vale. Y ella era la muerta. Claro. Y cuando viene la señorita que lo había criado desde pequeño, que lo había visto nacer, que esa es la Damiana, creo. Damiana, que es la que muere al lado de Pedro Páramo. Exacto, que era como la caporala de la casa. Digamos. Así es, la ama de llaves. La ama de llaves, sí, exacto. Y ella se lo lleva. Dice, sí, porque acá pasan cosas demasiado raras. Ay, chicos, no sabes lo que te va a pasar después. Sí.
Y en realidad es en ese momento donde realmente comienza la historia. Sí, es en ese momento, exacto. Porque es ahí donde el personaje Preciado empieza a viajar hacia el futuro, hacia el pasado, o sea, empiezas a recordar, mejor dicho, a través de él, lo que ha sido la historia de Pedro Páramo. Ahí es cuando recién aparece el personaje de Pedro Páramo, ¿no? Claro. Cuando aparece el personaje y con todas estas cosas, y se ve, claro, se ve la diferencia. En la película está bien trabajado eso con los colores, ¿no? Sí. Porque los colores del principio son colores terrosos, colores casi monocromáticos, ¿no? Una paleta mustia, por decirlo de una manera. Sí, más o menos. Y después, de pronto, ¡pum!, aparece la fiesta, que es el día del matrimonio, ¿no? De la Doloritas y de pero aún así son colores, es una paleta muy colores tierra. Sí, también. Solo claro, que es mucho más brillante. Lo que cambia es la intensidad del brillo. Pero la paleta sigue siendo tierra. Claro, pero también más movimiento, más gente, más definitivamente. Más claridad, no sé, el sol, ¿no? Porque claro, es el desierto durante el día, además porque él llega ya casi de noche con Mala, ¿no? Así es. Y el personaje que lo lleva, Abundio, le dice: yo soy tu hermano, o sea, le dice: claro, Pedro Páramo también es mi padre. Ah, también es mi padre. Caramba, también es mi padre. Bueno, y yo creo que esa parte también es mi padre, donde no hace ningún reclamo más, ni nada de ese tipo de cosas, simplemente es como decirte: bueno, pues este señor ha violado a todas las mujeres del valle. Exacto, sí, es un maldito, ha violado a todas las mujeres. Y claro, porque le dice: es un rencor vivo, o sea, él ha violado a todas las mujeres del valle. Sí. Y entonces es ahí donde empiezan a contarte quién es Pedro Páramo, cómo ha crecido, cómo ha sido desde chico, lo que lo ha convertido en quién es él, Susana, claro. En la interacción con Susana. En la novela hay, digamos, unas ciertas escenas que no están en la película, y en la película también hay otras escenas que no están en la novela. Pero, por ejemplo, entre esas escenas hay unas escenas entre Pedro Páramo de chico con su abuela. Ya. Con su abuela, ¿no? Entonces que la abuela le dice: anda, tráeme tal cosa. Nos falta, se ha malogrado el molino para moler carne, ¿no? Para moler trigo, maíz. El comal. No, es el molino, es un molinillo, ¿no? Y entonces dice: anda, cómprame piel a la señora Fiado, ¿no? Y la mamá también le dice: bueno, si vas a ir ahí a pedirle fiado, entonces también pídeme fiado de tal cosa. Entonces es como interesante, ¿no? Porque, digamos, es el joven que hace los recados, ¿no? En esta familia de mujeres. Eso es algo que no se ve en la película. Y en la película algo que se ve muy, así como muy profundamente explícito, que no está en la novela, es el asesinato que comete Don Fulgor del otro que Pedro Páramo le debía plata. Claro, no se ve esa campaña. Sí, esa parte casi no se ve en la novela, casi no existe. En cambio, en la película se regodea en eso, ¿no? Claro, lo que pasa... Bastante fuerte. Lo que pasa es que en principio Fulgor es un felipillo. Sí, total. Total. Es un felipillo, Pero un felipillo que había trabajado por el padre de Pedro Páramo, es que claro, Lucas Páramo. Claro, pero era un traidor a su casta, o sea, era un descastado, por decirlo de una manera. Claro, sí. Era un tipo del pueblo que se había convertido en todo... Sí, en el latiguillo, ¿no? El látigo de sus patrones. Sí. Y claro, la historia de ¿cómo se llama? De Fulgor también es bien interesante, porque cuando Pedro Páramo Fulgor le dice a Pedro Páramo: oye, pero venda sus tierras, ¿no? Y dice: ¿quién quiere comprarlas? ¿Tú? Sí, claro. Porque es el único momento donde tú ves que su relación se tensa, ¿no? Porque es claro, ¿no? Tú no vas a ser un hacendado como yo, ¿no? O sea, tú vas a seguir siendo un empleado. Sí, o sea, y ese cambio de posición social es lo único que a él lo parece detener, o sea, alterar. Claro, incluso en la novela también está bien marcado, y también en la película, cuando Don Fulgor le dice: ya, Pedro, y él le dice: Don Pedro. Sí, no pierdes el don. No, o sea, eso también es interesante, porque ahí marca la jerarquía, ¿no? Claro, lo que pasa es que antes de eso, él siempre le había dicho Pedro. Claro, le había dicho Pedro porque era el hijo del patrón. Claro, pero ahora es el patrón. Es el patrón, exacto. Sí, entonces, Don Pedro, ¿no? Exactamente, entonces, y es absolutamente latinoamericano, claro, y en ese sentido Pedro Páramo se podría parecer más a las novelas clásicas pre-boom, a novelas como por ejemplo Los Ríos Profundos. Sí, claro. A novelas
Y Sí. también se podría parecer A los perros hambrientos, por ejemplo, bastante. a los perros hambrientos. También a Redoble por Rancas. A Redoble por Rancas. Por el tema de la muerte. ¿Recuerdas ese final de Redoble por Rancas donde los muertos comienzan a hablar entre ellos? Sí, pues sí. Redoble por Rancas también tiene eso, ¿no? Incluso hay una parte en que hablan los de que no era un mural, sino en Redoble por Rancas hacen un telar. En los telares de Doña Añada. Claro, y los telares comienzan los personajes a hablar. Exactamente. Y que es un poquito como lo de Pedro Páramo, o sea, que es una historia donde básicamente los recuerdos están cobrando vida. Sí. La memoria, claro. La ciudad. Y es por eso que Pedro Páramo dice, cruzaré los brazos y Comala morirá de hambre. Sí, claro, pero esa era también la demostración del poder que tenía, ¿no? O del poder del hacendado, el poder del patrón, el poder del patriarca, pues, ¿no? Claro. Finalmente, que manejaba todo, o sea, manejaba absolutamente todo, o sea, la voluntad de todos, ¿no? Y las manejaba interpósite personas. Definitivamente. O sea, por Fulgor, que era finalmente el que iba a matar, el que se iba a ensuciar las manos por el patrón. Que era básicamente uno de ellos, además, ¿no? Se quedó un traidor, ¿no? Sí, totalmente traidor. Sí. Y de cuando en cuando se tenía que ocupar de asuntos menores, ¿no? Cuidar las salvajadas que hacía el hijo, que era un maldito. Claro, limpiar la suciedad que había producido el hijo, ¿no? Cuando muere el hijo, el padre se niega a bendecirlo. Ah, sí. Al final lo bendice. Claro, al final queda medio... O sea, el final es medio ambiguo porque el Pedro Páramo le dice, bueno, padre, pero aquí tiene, ¿no? Tal cantidad de dinero. No, y entonces, porque Pedro Páramo estaba obsesionado de que tenía que bendecirlo porque su hijo se iba a ir al infierno. Y no lo bendecían. En realidad, la película es más simple, ¿no? O sea, porque Pedro Páramo no lo voy a bendecir porque es una mala persona. Sí. Y Pedro Páramo se queda mirándolo, ¿no? Y con la autoridad de mirarlo, el padre retrocede, lo bendice rápidamente. Ah, sí. En la película sí se ve así. Y Pedro Páramo le da una donación, ¿no? Le dice, yo entiendo que usted lo odie por lo que le hizo a su hermano, por lo que le hizo a su sobrina, pero ya está muerto, ¿no? Claro. Y bueno, sí, pues es bien difícil juzgar a un muerto. Sí. O sea, juzgar a un vivo con poder es imposible y juzgar a un muerto con poder es igual de imposible. O sea, claro, pero justo también en la novela, exacto, o sea, el diálogo es similar, pero algo que hace el cura es que se acerca donde está el sagrario, ¿no? Y dice, bueno, señor, ¿no? Tú dices que todos deben de ser perdonados, no sé qué, pero si fuera por mí, no lo perdono, ¿no? Algo así, ¿no? Claro. Y después también hay un diálogo con la sobrina, ¿no? Hay varios diálogos con la sobrina sobre esto, ¿no? Sobre la violación exactamente. de Martín ¿se llama? Miguel Páramo. Claro, del hijo de Pedro Páramo, que era además era jovencísimo. Claro. Era un maldito. Es más, doña Eduviges habla con Miguel Páramo el día que muere. Ah, claro, sí, se le aparece. Sí. ¿No? Porque otra cosa que también es interesante es que todos estos son unos malditos, unos malvados, pero tiene relaciones de ternura con los animales, ¿no? Porque el hijo de Pedro Páramo tenía su caballo, que era el caballo preferido, ¿no? Y era el caballo que se vuelve casi loco cuando se da cuenta de que se había muerto que al final no sé, o sea, lo matan, le meten un tiro, se cae del caballo, no sé. Él se cae del caballo. Él se cae del caballo. Y él dice, ese caballo te iba a matar. Ah, claro. Claro, se cae el caballo porque el caballo no puede ser difícil de controlar. Claro. Sí, y claro. Sí, y después en un momento, ella le dice eso, ¿no? Y en un momento, claro, ella le pregunta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sientes? Siento frío, no sé qué, algo así. Y dice, es que no te has dado cuenta que estás muerto. Esa parte me parecía buenísima. Y claro, en la novela, eso te lo están diciendo permanentemente. Entonces tú dices, ¿qué? ¿Pero qué cosa pasa acá? ¿Qué sucede con estos personajes, no? Y más bien en la película sí te das cuenta de que todos están muertos muy rápidamente. Claro, desde el primer momento. Es más, a mí me parece fascinante. Cuando llegan a Comal incluso. Claro, es que en el momento en el que no cuando llegan a Comala, yo creo que te das cuenta. Cuando doña Eduviges desaparece. Cuando Eduviges le dice que habla con tu madre. Y tu madre muerto hace una semana. Claro. Por eso se le escuchaba tan quedita. Claro, sí, exacto. Y nosotros habíamos quedado en morirnos al mismo tiempo. ¿Te ve que se me adelantó o no?
Ah, claro. Sí, 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 sí. Claro, y después ahí en la película hay un momento en que él se queda solo y después viene Damiana, ¿no? Sí, bien, Damiana. Entonces ahí es cuando, uy, no, mejor me quiero ir de acá. Y ahí es cuando el espectador se da cuenta inmediatamente de que todo está muerto. Todo está muerto, efectivamente. Sí. Y de hecho, Abundio, es Abundio, ¿no? Sí, Abundio. Abundio es el que mata a Pedro Páramo. Sí, Abundio mata a Pedro Páramo. Y mata a Pedro Páramo porque se niega a ayudarlo con el funeral de su mujer. de su mujer. Así es. Sí. Y él dice, he vendido mis mulas, las mulas que justamente transportaron a Juan Preciado Ah, claro, para pagar a los médicos, y el médico no llegó a tiempo. Sí, claro. Entonces, o sea, una cosa que es permanente, ¿no? En las historias de Juan Rulfo es este destino maldito de los pobres, Definitivamente. ¿no? O sea, eso de vender las mulas y que el médico no llegue a tiempo y de dame algo para enterrar a mi mujer y no te voy a dar nada, sal de acá, no sé, y pum, lo mata, ¿no? Claro, mata primero a Damiana. Sí. Mata primero a Damiana y apuñala repetidas veces a Pedro Páramo. Y cuando se lo llevan, presumiblemente, sus trabajadores, presumiblemente para matarlo, Sí, pero en la película. sí, Se- pero en la película pensé que eran los revolucionarios que van y le dicen, oye, te van a dar vuelta, o sea, vente con nosotros. No recuerdo exactamente si fueron los revolucionarios. Yo creo que era personal. Ah, que eran los trabajadores Los peones de Pedro Ya, se lo llevan, supuestamente, claro, se lo llevan, pero eso sí que se lo llevan, sí. se llevan a Damiana, acomodan a Damiana, la güey ya está muerta, ya fuiste. Sí, Y en ese momento, con el cadáver de Damiana ya fuera de la vista, ellos parece que no reparan en que han apuñalado a Pedro Páramo, que era un hombre que ya estaba mayor. claro. Y al rato aparece Damiana y le dice, Pedro, le sirvo su almuerzo, ¿no? Y dices, no, sí, ya voy contigo, ¿no? Y es ahí donde él ve la sangre y muere, ¿no? Y, o sea, en realidad la historia de Pedro Páramo es la historia de un hombre con el poder extremo que sojuzga a un pueblo hasta su Sí. muerte. Sí. Y que el momento de morir fue el verdadero momento de la muerte del pueblo, porque el pueblo estaba totalmente vacío. Sí. O sea, lo interesante de esta metáfora es que este patriarca maldito, con su vida hacía vivir al pueblo y con su muerte hizo morir al pueblo. Sí, es que a veces es necesario tener a alguien a quien odiar. Claro, pero era también el que, o sea, cierto era de que era el patrón, era autoritario, era un maldito, violaba a las jóvenes, mataba a la gente, mandaba a matar, pero también les hacía las fiestas, ¿no? Daba dinero a la iglesia, movilizaba también el mundo económico, digamos, de Comala. Claro, era como... Entonces cuando se muere Pedro Páramo, se muere el pueblo. Sí, y creo que el último momento en que, o sea, el momento en el que Pedro Páramo decide cerrar el caño, me parece que es simbólico, ¿no? Es la muerte de Susana, Ah, sí. genera el gran velorio, el gran funeral, y termina en una fiesta, y eso indigna a Pedro. Claro. Sí, en la fiesta donde muere Juan Preciado, ¿no? ¿No muere en esa fiesta Juan Preciado? No sé, ya me estoy confundiendo. No. En esa fiesta no me dejó pensar porque esa fiesta es mucho antes. Pues. Ah, no, lo que pasa... Espérate, es que hay una escena en la película que me pareció muy buena, en que se ve que Juan Preciado está como acercándose a la plaza del pueblo y está como cayendo, y de pronto ahí hay un cambio, un giro en las imágenes, y de pronto el pueblo cobra vida, y entonces se ve que ahí realmente lo matan a Juan Preciado. Así se ven unas imágenes en el cielo, una cosa así medio... El pueblo le chupa la vida, en realidad. Pues. A Juan Preciado, sí. Interesantísimo, ¿no? Pero o sea, lo que me gustó bastante de esa escena es esta mezcla entre este pueblo que ya estaba muerto y de pronto, a partir del pom, las balas, ¿no? Y Juan Preciado que se mueve y está muriendo ahí. O sea, de pronto se ve que es en ese pueblo que matan a Juan Preciado. Claro, es que... No sé si en la fiesta de Susana... San Juan, del velorio, digamos, de Susana San Juan, pero sí en una fiesta del pueblo, ¿no? Y ese juego con las imágenes digamos, en la película me pareció bastante logrado. Claro, lo que pasa es que
Preciado muere de miedo, porque ¿te acuerdas cuando al principio de la película dice, nunca se escuchó a los muertos? Sí. Y dice, más claro, te vale. sí. Cuando él llega a la plaza de armas, escucha a todos los muertos, escucha a los penitentes, Claro, escucha todo, sí. y él muere de terror. Y es ahí cuando todo aparece. Aparece. Cuando ya no hay nada que ate la narración al presente. Ya. Claro, aparece, o sea, toda esa luz, o sea, este cambio que se da en la plaza, aparece, claro, el pasado. Exactamente. Sí, el pasado. Ya pero... no hay nada que ate la narración al presente, retrocedes y es ahí donde empiezas a conocer la historia de Comala. La historia de claro. La historia del pueblo, la historia de ¿cómo se llamaba? De Pedro Páramo, el hecho de que estamos encontrándonos con un personaje, como ya se ha escrito, ¿no? La fuente económica del pueblo, pero también la fuente de opresión. Sí. Finalmente, interesante. Sí, y finalmente el padre toma las armas. Sí, pero eso es bien interesante, pero es algo que se dio mucho en la Revolución Mexicana. Exacto, es lo que iba a decir, ¿no? O sea, de hecho, el famoso grito claro, lo dijo el cura, ¿no? ¿Cómo se llama? El padre Hidalgo. Exacto, el padre Hidalgo. O sea, claro, que yo no sé si el padre Hidalgo tomó las armas o no, pero digamos, es parte de la mitología de la Revolución Mexicana, ¿no? La participación de ciertos curas con los revolucionarios, que al final los revolucionarios mataban a todos los curas. Claro, es que finalmente es, no sé, como que la primera versión de la teología de la liberación, ¿no? Sí, una cosa así, de verdad, una cosa así, pero también algo que fue bastante interesante es que después, digamos, en ese primer momento la revolución era como todavía una revuelta, pues totalmente, todo estaba de cabeza, ¿no? Que está muy bien expresada en Pedro Páramo, ¿no? No saben, cuando le preguntan contra quién te rebelas, dicen, pues no sé, ya nos dirán. Claro. No, contra el gobierno y contra ustedes. Claro, exacto, sí. Y finalmente, pues, claro, el cura se rebela porque, bueno, vamos, al cura le están cerrando el caño el gobierno. Ah, claro, sí. No, el cura se rebela y lo más loco de todo es que se vuelve un bando, ¿no? Se vuelve un bando y entonces es como, bueno, ¿con quién estás, no? ¿O con el cura o conmigo? Con el cura o con el gobierno. Y le dice, pero hombre, tienes que estar con el gobierno. Pero para el gobierno somos irregulares, ¿no? Somos guerrilleros, no nos respetan, no existimos. Me voy con el cura, total, a mí me gusta el lío. Sí. Sí, pero bueno, es interesante el personaje de este cura, ¿cómo se llama? Rentería, el cura Rentería, porque digamos, tiene todas las características de lo que no debe ser un cura, pero tenía como conciencia de culpa, porque en la novela el cura Rentería en todo momento está como reflexionando sobre sus actos. Hice tal cosa, pero debía hacerlo, no debía hacerlo. Todo el tiempo está pensando, ay, bueno, tengo que recibir dinero porque a mí los pobres no me dan nada, ¿no? Es que es un cura pueblo. Claro, entonces... Es un cura pueblo que está obsesionado con dejar que su iglesia siga funcionando. Sí. Porque si no funciona, él no tiene ninguna función. Él no tiene ningún poder. Pero y en ese sentido, ¿por qué se mete de revolucionario? Porque el gobierno le cierra el caño económico, ¿no? Claro, pero... Le quita los poderes a la iglesia. El gobierno dice, bueno, la iglesia no tiene ninguna prerrogativa sobre nada. Los foros eclesiásticos han desaparecido. Claro. Ese tipo dice, bueno. Es un tema de clases. A mí me están desclasando. Sí, de alguna manera sí. Claro, entonces por eso, porque sube el nuevo gobierno, entonces agarra las armas, ¿no? Entonces, que es una situación, como digo, que se ha dado, ¿no? Incluso se ha dado hace no mucho, en los años 60, se dio en Colombia, ¿no? Con este famoso cura Camilo Torres. Bueno, y en los años 70s y 80s, en Centroamérica, con curas que, bueno, tenían una participación política no revolucionaria, pero una participación política muy fuerte, como Salvador. ¿En El Salvador? No, como este cura... como el padre de Solentiname, Ernesto Cardenal. No, me estoy refiriendo al padre que fue al Vaticano a pedir que lo ayuden. Creo que no estoy seguro si fue en El Salvador o en Nicaragua. Sí, claro. Ese es Monseñor Romero. Romero. Eso fue en El Salvador. En Nicaragua, no, en El Salvador. Y lo mataron, claro. Claro, lo mataron y lo mató el gobierno. Sí, lo mató el gobierno, de hecho, sí. Sí. Y entonces, esto ha ocurrido, ¿no? O sea, la iglesia ha tenido
Lo que pasa es que es interesantísimo que, digamos, este personaje cumpla ese rol dentro de este ámbito de mostrar un panorama tan tremendamente desolador, patriarcal, jerárquico y etcétera. Y claro, y el cura cumple el rol de ser funcional absolutamente a lo que le llegue a la mano, ¿no? O sea, si el gobierno lo financia, ok, estoy con el gobierno. Si no me financia, agarro las armas, ¿no? Es totalmente funcional a eso, ¿no? Como suele ser la iglesia en América Latina. Claro, al margen, digamos, de estos curas revolucionarios, O sea, teólogos de la liberación. claro, al margen de aquellos que sí tomaron la causa popular, los curas en América Latina son básicamente instrumentales del poder, ¿no? Bastante instrumentales del poder. Me pregunto si, bueno, imagino que todo el mundo son así. Porque bueno, sí, más bien en América Latina son menos que en todo el mundo. Tal vez. Sí, ¿no? O sea, tal vez, porque bueno, sé. Finalmente la teología de la liberación es latinoamericana. Sí, claro. Y no ha sido la única mirada, ¿cómo se llama?, similar a esta en América Latina. Han habido otros, además de la teología de la liberación, tengo entendido. Bueno, pero bastante inspirados en ella, no sé, digamos después de los años 60, ¿no? Porque, por ejemplo, todo esto que hubo en Chiapas con el subcomandante Marcos en los años 90, si bien es cierto, no era religioso, pero, digamos, sí tenían, digamos, como ¿Componentes una mesiánicos? especie de, no mesiánicos, pero sí componentes de una especie de solidaridad bastante cristiana, ¿no? Y de hecho se debía que dicen, yo no sé, que bueno, Marcos había sido cura en algún momento, ¿no? Ah, Sí, no sabía eso. Marcos, sí. No sabía. Lo que yo sabía, habiendo conversado con algunos amigos mexicanos, era que ellos decían, pero Marcos no tiene por qué hablar de eso si es güero. Sí, claro, pero bueno, eso era asumir, digamos, la causa y la posición de los pueblos indígenas sin necesidad de ser tú indígena, ¿no? Bueno, Bartolomé Las Casas no era indígena. Claro, ¿no? O sea, también. Bueno, por ejemplo, todo me parece que, mira, la gran discusión entre Bartolomé Las Casas y Sepúlveda es lo que tal vez podríamos pensar cómo se divide la iglesia en el mundo contemporáneo en América Latina también, ¿no? Y también esa discusión puede ser Pedro Páramo. Exacto. Porque, ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien que pide derechos de alguna manera, de alguna manera imperfecta, porque Bartolomé tampoco no era perfecto, No, la posición claro. distaba de ser perfecta, y bueno, Sepúlveda puede ser Páramo, que era una más instrumental a las posiciones ya establecidas, menos, ¿cómo se llama?, más pegado al ejercicio del poder ya determinado, ¿no? Claro, Cero cambios. Claro, es que ahí hay un punto, digamos, que tiene que ver con la empatía con el otro, ¿no? Que es Bartolomé Las Casas planteando, ¿no?, la urgencia de escuchar al otro, ¿no?, a la otredad que eran los indígenas, y los otros diciendo, no, nosotros no vamos a escuchar a nadie, ¿a quién vamos a escuchar? Nosotros somos los que traemos la ley, ¿no? Y la ley es dura, pero es la ley. Algo así. Sí, básicamente es eso. Y eso también se ve en Pedro Páramo, ¿no? Definitivamente. Y también otra cosa que me parece bien interesante es los personajes femeninos, ¿no? Justamente cuando me estaba documentando para eso encontré un artículo bien interesante sobre el tema del deseo femenino en Pedro Páramo. Ah, claro. Porque de una revista ¿cómo se llama? De una revista de estudios de género. El artículo es larguísimo, empecé a leerlo, pero no lo terminé porque no me dio el tiempo. Pero, claro, pero sí me puse a reflexionar sobre todo sobre el tema de la película. Definitivamente la novela es sobre la negación del deseo. De las mujeres. De las mujeres, claro. O sea, es cortarles todo acceso al ejercicio del deseo, salvo Susana. Pero Susana también, ¿no? Bueno, en la película queda bastante más explícito el tema del incesto, ¿no? Claro, pero por lo menos Susana puede ejercer de una u otra forma algún tipo de libertad que no tienen las otras. Las otras son solamente objetos. Claro, pero lo que, digamos, a mí, bueno, la novela y la película queda bastante claro que el objeto de deseo de las mujeres es Pedro Páramo. Sí. O sea, de dudiges, intercambiando, quedándose la primera noche de la boda, de las Doloritas, de la Damiana también, porque era
o sea, si bien era la ama de llaves, pero era como la ama de llaves, así como enamorada platónicamente y fiel hasta la muerte, ¿no? Claro. Entonces todas están alrededor de Pedro Páramo. Pedro Páramo es el foco y las polillas. Sí. Sí, de alguna manera. Y finalmente murieron todas como polillas. Y al final, claro, todas se consumen. Se consumen, pero no necesariamente por Pedro Páramo, ¿no? Porque, por ejemplo, Eduviges, o sea, tenía como su hotel, su fonda, ¿no? Claro. O sea, tenía, digamos, sus formas de... en la novela queda claro que Eduviges se acostaba con Miguel Páramo, ¿no? Acá sí. Algo que no queda claro en la película. Claro, no queda porque además Eduviges era bastante mayor que Miguel Páramo. Pero eso, claro, no era ninguna, digamos... No es ninguna, no es ninguna. Ninguna incapacidad, pero sí, como que... No, es que en la película más o menos sí dejan clara la diferencia. Entonces, sí, que la relación es más maternal. En la película la relación es maternal. Exacto. Sí, en la novela no, porque en la novela dice claramente, y este chico, pues que se fue detrás de esta chica de Coplán, que era el pueblo que el Miguel Páramo decía, no lo he encontrado, se me ha perdido entre la niebla, ¿no? Y el fuego, y el humo. Claro, y entre la niebla y el humo. Y ella dice, bueno, en la novela dice, este chico, pues que se volvió loca por esta chica y después ya no venía a quedarse a dormir. O sea, sí, lo dice clarísimo. Claro, sí, tienes razón. Y claro, cuando él regresa le dice gracias por despedirte, ¿no? Por venir a despedirte, que finalmente claro. En la película queda como si sea una especie de madre postiza, ¿no? Sí, porque tampoco no se sabe quién es la madre de Miguel Páramo. No se sabe. Que hasta podría haber sido Eduviges. Claro. No. El cura dice, su madre murió en el parto. Ah, sí, verdad. Sí. Sí, pero claro, por eso el Pedro Páramo amaba y odiaba al hijo, ¿no? O sea, lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo porque había matado a la madre, en teoría. En teoría. Finalmente, sí. A ver, yo creo que no es una adaptación perfecta, porque no existe una adaptación perfecta de una novela tan compleja como sí, Pedro Páramo. pero bueno, según estuve revisando también, han habido varias adaptaciones, ¿no? Sí. Y adaptaciones pues, de los años 50, de la época del cine clásico mexicano, adaptaciones también de los años 80, en fin. Pero con las posibilidades técnicas de hoy y con el manejo exagerado de los colores, los tonos grises, terrosos y estos digamos, comparaciones y antagonismos entre estos colores y los otros colores vívidos y esas dos posibilidades de juego también en los colores de la película. Esta película es, pues, dicen, no sé, yo las otras no las he visto, como más fidedigna a Pedro Páramo, ¿no? Bueno, es bien fiel al libro. ¿Cómo? Es bien fiel al libro. Sí, totalmente, o sea los diálogos son como facsímiles. Sí. Ahora, hasta donde yo recuerdo, Rulfo, lejos del cine no estaba. No, Rulfo era un gran fotógrafo, ¿no? Sí, claro que sí. No, y aparte que académicamente no estaba lejos del cine tampoco. No sé si estudió, trabajó o hizo algo vinculado con tema de cine. Creo que en educación. Sí, porque además en esa época el cine mexicano era súper potente y daba chamba a casi todos los escritores de ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la televisión brasileña de los 80s y 70s? Ah, claro, que le da trabajo a todos los guionistas. De cine. Claro, sí, pues por supuesto. Y claro, y lo que yo me pongo a pensar es que Pedro Páramo tiene un lenguaje muy cinematográfico, o sea, una estructura muy cinematográfica que funciona en la película. Claro, sí. Y yo creo que si esa película tiene un hallazgo, es justamente el aspecto visual. Ellos logran reproducir ese aspecto purgatorio que es toda la novela. Sí, es verdad, sí. Porque es un purgatorio, es una agonía a plena luz del sol desde que comienza hasta que termina. Sí, es verdad, sí. Creo, o sea, a mí sí me ha parecido, en verdad, después cuando la vi toda y me pareció que estéticamente, digamos, me parecía verosímil a lo que yo había leído, ¿no? Ahora, no me gustaron tanto algunos actores, ¿no? O sea, por ejemplo, el mismo Pedro Páramo,
sea, no está mal, pero yo me imaginaba un Pedro Páramo más, no sé, más duro, más... Más expresivo quizás, más, porque duro es. Sí, pero, o sea, más inflexible. ¿Ah? No, o sea, más inflexible, o sea, como actor, un tipo que sea como más distante, como que sea más imponente. Un Peter Cushing, una cosa así. Peter Cushing... Puede ser, ¿no? No, o sea, no sé. a lo que me refiero es, imposing, creo que es la palabra inglesa. Claro, alguien más... Sí, que tenga como una presencia así como más imponente, ¿no? Claro, sí. Que este actor no me lo parecía tanto, ¿no? Yo creo que tal vez puede palidecer ante las otras interpretaciones de la película. O sea, a mí me gusta... Rentería, me parece que el padre Rentería hace una gran actuación. Sí. O sea, sí, lo odias, ¿no? Uno termina odiando a Rentería. Exactamente. Sí. Después Don Fulgor también actúa muy bien, ¿no? Qué bestia. Sí. Qué bestia, sí. Y Damiana es la personificación de la resignación. Sí. En general, todas las actrices de la película hacen un gran papel. O sea, eligen muy buenas actrices. Sí. Entonces, dentro de ese coro, tal vez palidezca Páramo. Tal vez. Sí, pero, es verdad. Pero a mí no me parece que haga una mala actuación, porque en mi cabeza, Pedro Páramo es un personaje duro, estoico, seco. Sí, pero exactamente, sí, así como tú dices, pero este actor tiene una cosa melancólica súper fuerte, ¿no? Tal vez sea una tristeza así que no imaginas en Páramo. No. Sí, te entiendo. Porque cuando tú lees la novela, Páramo es un maldito, pues. Claro, tú estás claro, hay momentitos pues, que tienen sus momentos de ternura, digamos, con la Susana San Juan cuando era chico, pero era como, bueno, pero eso fue en el pasado, ¿no? Claro. Cuando eran inocentes, todos, pero ahora que ya te has vuelto un miserable, ¿no? Claro. No sé, pues me lo imaginaba. Hasta vulnerabilidad. En la iglesia, por ejemplo, cuando ve el cadáver de su hijo. Claro, más vulnerable. Ahí tú lo ves, ahí todo. Hay un detalle que me parece bien simpático, bien interesante, es lo entierran con los zapatos sucios. Sí. Históricamente, siempre cuando alguien se muere, sobre todo en el campo, siempre lo entierran con lo mejor, ¿no? Le limpian los zapatos, le lucen. Sí. Los zapatos estaban sucios. ¿Y eso a qué se debía? No sé. Pues no tengo idea, pero me parece súper... O sea, me gustaría saber a qué han querido expresar con eso. Con los zapatos sucios. ¿Qué simbolismo? Que finalmente no se estaba yendo sucia el otro día, algo así. Bueno, puede ser. Pero, por ejemplo, ese actor no estaba mal. El chiquillo. Es que da aspecto de ser una rata. Sí. Pero sí, como te digo, bueno, quizás el personaje yo me lo imaginaba, no sé, con otras características, ¿no? Claro. Es claro, porque yo tengo mi Pedro Páramo en la mente. Por eso te digo que, o sea, por ejemplo, vi el tráiler de 100 años de soledad y yo no me imagino para nada así a Aureliano Buendía. Ya, yo no me imaginaba así a Melquiades. Melquiades todavía no le he llegado a ver. Así que ya. Todavía no le... O sea, porque a Melquiades yo me lo imagino, no sé, como Dumbledore, no sé, algo así, ¿no? Sí. Una barba gigantesca. Entre Dumbledore y Van Helsing. Sí, algo así. Pero... O Dumbledore y por ejemplo, claro, ahora que hablas de Van Helsing, me acabo de acordar de ay Dios, este actor tan bueno en inglés. Me ponía a pensar cómo haría él de Pedro Páramo. Anthony Hopkins, ¿no? Que él fue Van Helsing en el Drácula de Bram Stoker. Sí. No haría un buen Pedro Páramo. El tío es demasiado... No, pues claro, es un gringazo, pues, ¿no? Pero... ¿Sabes en quién pensaba que podría ser un buen Pedro Páramo? Actor argentino que suele hacer papeles de tipo súper buena onda. ¿Ricardo Darín? No Darín, sino el viejito, el que sale en Nada. En Nada. Héctor Alterio. No, es un viejito con aspecto de tío buena onda, pero que tiene unos rasgos muy duros, pero como siempre está sonriendo, se le ve amable, pero la forma de su rostro es súper dura, súper... A ver, voy a buscar aquel nombre, el tío. Desconozco. Claro, un actor latinoamericano. No, Brandoni. Brandoni. Sí. Ya. Y porque yo también pienso que Pedro Páramo no podía ser tan joven. No, muy joven pues también. Nunca, después le ponen unas canas horribles, o sea, no sé, no me parece. No, muy joven, muy alto.
muy guapo. Bueno, guapo tenía que ser. O sea, Sí, guapo tenía que ser, pero no guapo como ese Pedro Páramo, sino guapo así más rudo. Pero sí se le ve rudo. Ay, no sé, no me parece. Pero bueno, o sea, Bueno, claro. pero finalmente imagínate pues a un Ricardo Darín haciendo de Pedro Páramo. No la hace. ¿No la hace? No la hace. O sea, No, bueno, quizás no, porque bueno, estamos pensando en alguien que es súper argentino, ¿no? Pero bueno, no sé, habría que pensar en un actor mexicano, no sé, que no se me ocurre ahorita. El tema es bien simple. Yo creo que no ha hecho un mal papel, yo creo que no ha actuado mal, yo creo que simplemente es el único personaje que no ha podido luchar contra la versión que tenemos en nuestras cabezas. Sí, puede ser. Yo pienso que todos los demás personajes como que han sido retratos bastante dignos. Pero Susana San Juan yo me la imaginaba diferente también. Porque ahí, esta Susana San Juan, que no actúa mal, es una gran actriz, de verdad, porque realmente te la crees de todo lo que está sufriendo y todo lo que pasa, etcétera. Pero yo me la imaginaba más voluptuosa, no sé, esta Susana San Juan es un fantasma espantoso, ¿no? Pero es un fantasma porque el personaje ya está en sus últimos días. Claro, sí, digamos. O sea, cuando estás en tus últimos días, vas a parecer un fantasma. O sea, sí, pero digamos, ya es demasiado dura con él, porque en la novela había un cierto acercamiento, bueno, no sé, en fin, pero bueno, ya son ya, digamos, detalles menores, ¿no? Pero bueno, o sea, digamos, no me parece mal terminar evaluando a los actores, y lo que sí me parece bacán también es, digamos, la mirada del director, que de verdad tiene secuencias muy buenas, ¿no? Hay una secuencia que es cuando recoge el plato del cura, la Damiana recoge, el padre está comiendo y dice, ¿ya terminó? No, todavía, pum, traigan. Le quita el plato y vemos el plato que está recorriendo toda la casa, y al final vemos que el plato va a la cocina y que ese plato va y termina en la mano de una mujer que parece loca, que es una indigente, ¿no? Y esa escena me pareció buenísima, o sea, quitarle al cura... Es una mirada reivindicativa. Sí, darle la comida finalmente. Y finalmente esa indigente termina siendo la cómplice de Miguel para buscar a las chicas a las que él violaba. Sí, que es terrible. Es terrible. Sí, o sea, y es justamente ella se confiesa ante el cura, ¿no? Y es la indigente a la que le daban cositas y le dice, a partir de ahora tú vas a dar lo mismo que como yo. Porque claro, ya pasó de ser la mascota a ser la cómplice. Sí, terrible, ¿no? Terrible. Que es digamos, las formas del poder más espantosas. De corrupción del inocente. Sí. O de la corrupción del necesitado. En general, de la persona verdaderamente en una precariedad espantosa, ¿no? Exactamente. Y yo creo que esa frase puede cerrar todo esto, ¿no? Pero paramos la historia de cómo el poder corrompe y la precariedad te coloca en una situación de vulnerabilidad ante el poder, ¿no? Sí, y precisamente como finalmente todos terminamos en las tumbas, ¿no? Porque al final las últimas escenas son también las escenas en que Pedro Páramo está hablando desde la tumba, ¿no? Sí. Que además Juan Preciado está hablando desde la tumba. Hablando desde la tumba que además no han podido enterrarlo en un lugar solo, sino que lo han puesto con otras personas, ¿no? Claro, porque está en una fosa común. Una fosa común. Entonces, es el final, esa búsqueda, ¿no? del padre, el patriarca, del que le tienes que cobrar todo, te produce muerte, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que con eso terminamos. Rocío, muchísimas gracias. No, encantada. Oye, le hemos sacado el jugo a la película y creo que a la comparación con la novela.